El clima entre Estados Unidos y la dictadura cubana está muy lejos de aquel idílico deshielo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Pero el aumento del personal de la embajada ya es una realidad, así como la voluntad de reiniciar las gestiones de visa de inmigrantes acumuladas desde el año 2017. Esta semana, el señor Timothy Shuniga Brown, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, sostuvo un encuentro con la prensa independiente cubana para hacer pública la reanudación parcial de los servicios de la sede consular y abordar temas de actualidad. Las restricciones provocadas por la pandemia del COVID-19 habían puesto en pausa los intercambios entre el personal diplomático estadounidense y los actores de la sociedad civil. De este modo, esta fue una oportunidad para conversar sobre los acontecimientos más significativos de los últimos 2 años, en especial para Cuba. El aumento del personal de la embajada ya es una realidad, así como la voluntad de reiniciar las gestiones de visas de inmigrantes acumuladas ya desde el año 2017, cuando se redujo al mínimo el número de empleados tras los misteriosos ataques acústicos. Es de esperar que el proceso se agilice a partir de ahora, pues un número importante de casos pendientes podrá ser tramitado en La Habana. La crisis migratoria cubana fue uno de los temas abordados en profundidad, especialmente por su impacto en la isla, que no cuenta con una masa laboral numerosa ni el reemplazo poblacional necesario para permitirse la estampida de sus ciudadanos. Las causas que provocan el éxodo permanente siguen intactas, agravada incluso tras la pandemia y por el empecinamiento de la clase gobernante en no realizar los ajustes necesarios para que el país comience a respirar. El reinicio de los trámites consulares vuelve a poner sobre la necesidad de una migración segura y ordenada, pero el clima económico, político y social al interior del país no ofrece una mejor opción que huir a la desbandada. La gente no quiere seguir esperando por un futuro prometido y ha decidido salir a buscarlo con determinación. Se estima que solo en el mes de enero, 9.124 cubanos llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, un ritmo frenético que, de mantenerse, en poco tiempo podría dejar a la isla medio vacía. No se trata solo de los que han llegado a la frontera sur, sino de los que están en camino, los que han sido detectados en el mar y repatriados, los que han logrado escabullirse de las autoridades, los que han muerto en el intento y los que se han ido quedando en otras naciones, aunque sea con carácter temporal, antes de retornar su ruta hacia la Unión Americana. Miles y miles que prefieren exponerse a los peligros del tráfico de personas, incluso a la deportación, no para alcanzar el sueño americano, sino para escapar de esta pesadilla cubana. Mientras se analizaba el desalentador presente de Cuba y la posibilidad de que las cosas cambien a corto o mediano plazo, no faltaron las nostalgias de la era Obama y la pálida esperanza de que se produzca un nuevo deshielo para otra vez apostar por todas las ventajas económicas, mientras las urgencias en materia de derechos quedan aplazadas por tiempo indefinido. Desafortunadamente para los nostálgicos, el clima entre Washington y La Habana se halla muy distante de aquel idilio, un estado de las cosas que por estos días la diplomacia cubana se esfuerza por hacer perdurar. La nefasta actitud del régimen, justificando la invasión de Rusia a Ucrania y culpando a los Estados Unidos por el conflicto en el cual la nación norteña se negó a intervenir desde el inicio, ha elevado las tensiones a otro nivel. Vivendi del castrismo, que implica criticar a Estados Unidos y culparlo por todos los males que acontecen en cada rincón del planeta, esta vez fueron demasiado lejos para quedar bien con el garrotero del Kremlin. El encargado de negocios admitió que su país no se tomó bien las declaraciones de Cuba, pero aclara que el régimen se puso la zancadilla, porque esta vez no fue en contra de la Casa Blanca, sino de la opinión pública internacional y de un posicionamiento diplomático mayoritario que condena la invasión de Rusia y la proyección imperialista de Vladimir Putin. En la reciente votación de la ONU, Cuba se abstuvo de votar a favor o en contra de la agresión. Fue el único modo que halló para intentar recomponer su imagen, pero las primeras declaraciones oficiales no serán olvidadas. Durante la conversación no faltaron las pinceladas de un antitrumpsismo, entre los deseos, por un lado, de que procesen al magnate republicano
por supuestamente haber instigado el asalto al Capitolio, y por otro lado, el presunto bajo nivel de aprobación que tiene el presidente Biden de cara a las próximas elecciones. El señor Shuniga Brown se deslizó sin tomar partido ni aventura de pronóstico, solo apuntó dos cosas muy razonables: que en la lid política las encuestas no son determinantes y que la economía sí lo es. La amarga realidad nacional volvió a aflorar en el encuentro, esta vez para hablar del aumento de las acciones represivas y del Código Penal que estará vigente a partir del mes de abril, la necesidad del régimen de complementar lo estipulado en la Ley 88, la Ley Mordaza, con el nuevo artículo 143 que criminaliza el menor destello de crítica contra el establishment, demuestra que Cuba se mueve en el sentido opuesto a la democracia, en el Estado de Derecho y de la libertad. Las sanciones impuestas a Rusia por Occidente ya están teniendo un impacto real en la economía insular. Se avecinan tiempos aún más difíciles para el pueblo cubano, y una vez más, el encargado de negocios ha reiterado su apoyo a la sociedad civil cubana, agradeció el intercambio con la prensa independiente y expresó su deseo de que pronto Cuba tenga el cambio que necesita y merece. Siguiendo con las noticias, reportan en febrero más de 200 protestas ciudadanas en Cuba. En comparación con el mes anterior, hubo un 25% menos de protesta, algo que puede ser atribuible a la existencia de una nueva estrategia de opresión de la OCC, denominada como Gran Terror, en la que se combina represión masiva, brutal, con promoción de éxodos migratorios y destierro forzoso de activistas. El Observatorio Cubano de Conflictos, OCC, contabilizó en febrero 207 protestas, el 63% por motivos políticos y civiles, mientras que el resto fue por razones económicas y sociales. Las protestas se ejecutan en un estilo de guerrilla, individual o en grupo de 2 o 3 personas, no violentas. Eso incluye pintadas, distribución de volantes con fichas de represores distribuidas en parques y otros lugares públicos, denuncias de represión en las redes sociales, huelgas de brazos caídos de taxistas, distribución de materiales informativos por aplicaciones digitales, cartas de solidaridad suscritas con nombres y apellidos en Ucrania. Separándose la política del gobierno de Cuba, señaló la OCC en un comunicado. La ONG llamó la atención de que prevalecen las protestas políticas por encima de las de carácter económico en medio de la grave situación que vive el pueblo cubano, sumido por la escasez, el desabastecimiento de tiendas y comercios y una hiperinflación. Sobre la política represiva que denominan Gran Terror, el observatorio apuntó que puso en evidencia la indefensión legal ciudadana, legitimando así las expectativas de una mejor protección de los derechos humanos que habían sido sembradas por la nueva constitución. Cuba sigue siendo un gigantesco estado policíaco, una isla cárcel. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.